Garantizar una educación de calidad implica replantear lo que hemos estado haciendo desde una perspectiva crítico-constructiva. Es por ello que llevaremos a cabo nuestro cuarto Congreso Académico de Educación Media Superior, CEBETA 197, virtual, donde podrás ser partícipe de conferencias, talleres y conversatorios con expertos en materia educativa. En esta ocasión, liderazgo pedagógico para la excelencia educativa. Somos Panteras. Ya a la primera conferencia, les doy nuevamente los buenos días a todos ustedes a nombre de la comunidad educativa del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 197 de Providencia, Cajeme, Sonora. Les doy este saludo a esta primera actividad del cuarto Congreso Académico de Educación Media Superior, CEBETA 197, Liderazgo Pedagógico para la Excelencia Educativa. Enviamos un saludo a todos los que están participando a distancia, ya sea en esta sala o también en la transmisión en vivo a través de Facebook, a los docentes que se encuentran también en el aula híbrida de TecMilenio, de las instalaciones de TecMilenio, esta institución hermana que nos ha ayudado en la colaboración de este evento con esta aula híbrida. Les damos un saludo también. Y también, pues antes de comunicarles que durante esta transmisión y en el Facebook también live, estará compartiéndose la lista de asistencia a esta conferencia. Es indispensable que llenen correctamente esa lista para que luego con esos datos, hacer la constancia de participación al evento, que luego les va a ser enviada a sus correos electrónicos, ¿no? Los que registren ahí. Estudiantes del CEBETA 197 también es indispensable que se registren en esta lista para obtener los créditos de formación integral que otorga el evento, ¿no? Así que hay que estar pendientes. Estará disponible la lista durante las conferencias y durante los talleres, ¿no? Es una lista por cada conferencia, por cada taller. Así que vamos a pasar a esta primera conferencia, el liderazgo pedagógico compartido y mejora de la institución escolar, por el doctor Antonio Bolívar. Hablar del liderazgo compartido es hablar de un modelo en el que la dirección no emana de una única persona como líder, sino de varias. No recae en cascada, es un liderazgo que surge de cada punto y de todos los miembros de la organización en un sentido horizontal. El liderazgo compartido de la dirección de un centro escolar influye en los procesos de cambio y mejora en el aprendizaje, dinamiza el trabajo en equipo del profesorado, posibilitando que se produzca un cambio educativo con la participación de toda la comunidad educativa, por lo que la visión del equipo directivo, el compromiso de los docentes, el protagonismo del estudiantado y la colaboración de las familias son claves en la transformación del centro escolar. Antes de comenzar a disfrutar de esta conferencia, les platicaré brevemente acerca de nuestro invitado, el doctor Antonio Bolívar. Él es doctor en Ciencias de la Educación, profesor catedrático en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, en España. Entre sus principales líneas de investigación y publicaciones se encuentra desarrollo organizacional y liderazgo pedagógico e investigación biográfico-narrativa. Tiene publicados una treintena de libros y más de 150 artículos, siendo uno de los autores más citados en el ámbito iberoamericano. Ha estado en varias ocasiones en México impartiendo conferencias e invitado por la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, ha asesorado a la Secretaría de Educación Pública en diversos temas. Entre sus libros se encuentran Políticas Actuales de Mejora y Liderazgo Educativo en 2012, Una Dirección con Capacidad de Liderazgo Pedagógico en 2019, Liderazgo Educativo en Tiempos de Crisis, Aprendizajes para la Escuela Post-COVID en 2022. Así que es un honor, doctor Antonio Bolívar. Hemos leído sus escritos, todos los que nos dedicamos a la educación. Lo hemos encontrado, hemos hecho referencias acerca de sus reflexiones y hoy lo tenemos aquí con nosotros, lo conocemos ahora pues de manera virtual, pero lo sentimos cercano y le agradecemos mucho el estar con nosotros desde España. Le cedo la palabra, doctor Antonio Bolívar. Sí, buenos días. Felicito a la organización de este congreso, primero por ser el cuarto y segundo porque me parece una buena organización llena de esta mañana de temáticas, talleres, conferenciantes
sobre el tema este tan actual del liderazgo pedagógico. He estado varias veces, en efecto, en México, también en Sonora, y me encuentro muy ligado y he sentido mucho todo lo que ha sucedido con motivo de la pandemia. Me he dedicado a este tema de liderazgo pedagógico porque, como decía el presentador Roberto Carlos en los últimos tiempos, si queremos mejorar la educación, los profesores son muy importantes, pero quien marca la diferencia es la propia escuela, y la propia escuela si está articulada, ¿no?, en torno a un equipo directivo. Voy a tratar de presentar, a ver si puedo, ¿sí?, toda la pantalla. Cancelar. Un momento. Sí, Es que doctor, sí, estamos esperando ahí la presentación de su pantalla. sí, Yo le aviso cuando podamos ya verla. vuelvo. Un momento. Sí, claro que sí, doctor. Sí. Ahora. Ahora, ¿no? Ya está presentándose ya, doctor. Adelante. Vale, lo siento. No hay problema, gracias. Digo, vamos a tratar entonces principalmente, y en esta conferencia primera, inaugural, de un cierto marco para lo que se va a desarrollar durante toda la mañana, y ese marco es un enfoque actual del liderazgo pedagógico que, como decía el presentador, ya no se entiende a nivel internacional desde una perspectiva de arriba abajo, sino desde una perspectiva distribuida, compartida, una escuela que se mueve por el que ha sido capaz de empoderar, distribuir, compartir con otros las implicaciones de mejora de los aprendizajes y el desarrollo institucional de la escuela. Por tanto, en lugar de dinámicas verticales de autoridad que dominaron en otros tiempos de lo que serían llamar gobierno, uno que dirige la nave, se trata de favorecer dinámicas más laterales y horizontales que faciliten la implicación, el compromiso de todos los agentes, ¿no? En último extremo, la mejora de la escuela y del liderazgo va a depender del capital profesional de los docentes con que contamos, y eso se va a incrementar si hay lo que podemos decir un mayor capital social, es decir, unas relaciones entre compañeros para aprender unos de otros en la escuela, no solo dentro de la escuela, sino entre escuelas y con la comunidad. Como me referiré al final, así se ha evidenciado durante la pandemia COVID, en la cual hemos aprendido que las escuelas que mejor han funcionado han sido aquellas que han creado redes, compromisos, aprendido de otros, etc. Desde esas coordenadas, en los últimos tiempos, se ha evidenciado que el centro escolar, el centro educativo es el núcleo base de cambio y de la mejora, ¿no? Y eso requiere su articulación por medio de un liderazgo pedagógico en torno a un proyecto común, lo que significa, y una cultura de colaboración. Se trata de cómo organizar las escuelas para generar una capacidad profesional colectiva dentro de las escuelas y entre ellas, y eso solo puede ser por medio de crear contextos que favorezcan la colaboración, el apoyo mutuo, el que más sabe del que no sabe hacer una determinada cosa, y la confianza en el personal. Siempre que queremos empoderar a otros, tenemos que confiar y darle capacidad de que pueden saber hacerlo, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces, se trata de construir una capacidad interna de cambio como organización de la escuela, de los grupos dentro de la escuela y de los individuos
para regenerar internamente la mejora de la educación. Si precisamos apoyo de la política educativa, sin duda, pero de la política educativa hoy no puede venir toda la mejora, sino que esa se juega a nivel de cada centro escolar, y de ahí la tendencia a fortalecer el papel de la escuela, su autonomía, la dirección y los apoyos oportunos que deba de tener para ir mejorando y acercándose a una mayor excelencia educativa. Bien, esto implica, se suele decir, gobierno de arriba abajo, alguien que dirige la nave, mientras que desde una perspectiva horizontal se ha ido imponiendo la palabra, que además en México pues, se extendió por parte de determinados teóricos de la política educativa, de gobernanza más horizontal, en la que se juega desde esta perspectiva la autonomía de cada escuela en un proyecto compartido que tiene confianza, autonomía y capacidad para desarrollarlo, pero también luego debe dar cuenta de en qué medida se ha producido una mejora. Por tanto, combinar adecuadamente los impulsos externos con la capacitación interna, la implicación del personal y el compromiso público. En su momento, en la anterior reforma educativa, que bueno, tenía mucho a veces de no conectar con la propia realidad, pero sí era verdad que se hacía eco de esta tendencia general y en un hermoso texto hablaba de la escuela al centro. Doctor, un nuevo esquema de organización y acompañamiento para las escuelas de la educación básica. Doctor, una disculpa. Sí, doctor, no está avanzando la presentación. No está avanzando. No está avanzando. Y si pudiera hacerla de pantalla completa sería mucho mejor. Sí, pues la tengo de pantalla completa, ¿no? Okay. Ahora sí ya avanzó. ¿Avanza? Sí, ya. Está la escuela al centro. Vale. Situar la escuela en el centro es lo que le da toda la capacidad a articular la educación en torno a un liderazgo educativo y a un liderazgo compartido, ¿no? ¿Y qué pueden hacer desde esa perspectiva el liderazgo pedagógico de los equipos directivos? Por una parte, estimular y desarrollar un clima de colaboración muy importante, de ahí la confianza, el estímulo, el empoderar al personal, el comprometerlo, cada uno en su propio nivel. Eso significa también poner la escuela en el centro, desarrollar la formación y el propia formación profesional del profesorado en cada escuela. Se habla hoy de liderazgo en el medio en la escuela, en la formación en cada escuela y, por supuesto, para llevarlo a cabo, incrementar la capacidad del establecimiento educacional para resolver los problemas. ¿Avanzan? Sí. En esta figura, que recoge un poco lo que hemos aprendido en la experiencia, en las investigaciones internacionales, sobre qué puede hacer el liderazgo escolar exitoso para mejorar su establecimiento y su escuela, se trata, en primer lugar, como ven aquí... No avanzó, doctor. ¿Sí? Doctor, si gusta, ¿puedo ayudarle a compartir? Vale. Okay. Lo voy a hacer de otra manera. A ver. Ahora, ¿no? Ahora sí, dice cómo pueden hacer el liderazgo pedagógico de los equipos directivos. O si gusta, puedo compartirlo desde acá, doctor. Vale, pues lo comparte desde ahí, si quieres. No sé por qué no avanza. Estamos con una figura que se llama liderazgo escolar exitoso. Ajá, ya la vemos. Vale. Ya está en pantalla. Vale, pero es Ruth seguramente quien lo ha hecho. Bueno. Liderazgo escolar exitoso, digo, viene a recoger grandes investigaciones que se han hecho y también la propia práctica escolar que se ha llevado en las mejores escuelas, para que así sea, que llamamos el liderazgo pedagógico para la excelencia educativa. En cada escuela uno se ha de construir una visión, porque no está dada, hemos de hacerla entre todos, en unas metas compartidas, desarrollar capacidades docentes,
si queremos mejorar la escuela será porque creamos contextos en los que los profesores y los docentes aprendan a hacerlo mejor, aprendiendo unos de otros dentro de la escuela, pero incluso también acudiendo a buenas prácticas de otras escuelas para que vengan aquí o vayamos allá y la aprendamos. Eso supone, a su vez, introducir cambios en la propia organización para que sea posible aprender unos de otros, organizar los tiempos y los espacios para ese aprendizaje dentro de la escuela, más que decir vamos a colaborar, crear contextos en los que sea forzado colaborar, y por supuesto, y es una misión clave de la escuela y de la propia dirección, el liderazgo, gestionar la enseñanza y el currículum. Vamos a pasar a la siguiente, en la que señalaba cómo en un proceso de cambio compartido, dice Michael Fuller, supone una eficacia colectiva. Creer que podemos es una de las primeras tareas. ¿Quién ha dicho que no se puede? Y desde el propio liderazgo pedagógico, convencer que en efecto hay otros que estaban en nuestra situación y han podido, por tanto, creer de modo compartido en la capacidad de producir buenos resultados. Y eso supone, siguiendo con esta diapositiva, que los equipos de profesores con altos grados de eficacia colectiva utilizan datos para ver cómo se va produciendo la mejora escolar basada en datos, en nuestros datos y también en otros datos externos, es un factor relevante, con una visión compartida y un enfoque preciso sobre el buen aprendizaje y unas relaciones de alta confianza y responsabilidad interna. Responsabilidad interna son procesos de autoevaluación, de ver cómo las cosas están mejorando o qué estamos haciendo para que eso sea posible. En esta transparencia que viene a recoger la enseñanza aprendida sobre la autoevaluación y que sitúa en esta figura el centro en la mejora de los aprendizajes del alumnado, pues bueno, como sabemos, en todos estos procesos de autoevaluación interna, de responsabilidad interna, se trata de dónde nos encontramos ahora, a partir de un diagnóstico y de los datos compartidos, ¿no? Para a partir de ahí, en una cierta visión, a dónde quisiéramos llegar, y no hay deseo de a dónde quisiéramos llegar, entonces no hay posibilidad y hay que crearlo, esa mejora. ¿Cómo llegaremos allí? Crear un plan estratégico de mejora, los procesos que van a dar lugar a cabo, y esto supone, digamos, una labor central del propio equipo directivo y del propio liderazgo en la escuela. Y cómo, con ese plan, qué vamos a hacer, qué estrategias, qué procesos para conseguirlo, y una vez que lo consigamos, porque es paso a paso, cuáles van a ser, por llamarlo así, los pasos siguientes a dónde vamos a llegar a largo plazo. Bien, todo el proceso anterior se basa, como antes señalábamos, por una parte en una eficacia colectiva, compartir la creencia de que las acciones conjuntas influyen en la mejora de los aprendizajes, es una labor de primer orden en este liderazgo compartido, ¿no? Si no creemos que podemos llegar más lejos con los alumnos que tenemos, con las familias que tenemos y en el contexto en el que estamos, entonces poco lejos podemos llegar. Y supone también esto que llamábamos hoy compartido en el centro, en la escuela, desde el medio, entender más que depender de recetas de externos, abogar por un profesionalismo colaborativo, el profesionalismo basado en la colaboración, en aprender de otros, se refiere a cómo los docentes y otros profesionales, como ven ustedes ahí, transforman juntos la enseñanza y el aprendizaje para trabajar con todos los estudiantes y desarrollar su aprendizaje, pero también una vida satisfactoria, con significado, propósito y éxito. Bien, avanzando en esta perspectiva y de maneras cada vez más específicas, se trata de cómo transformar los centros educativos, las escuelas, en comunidades de aprendizaje docente. La hipótesis de partida es que si las escuelas están para satisfacer las necesidades del alumnado, para conseguirlo, paralelamente,
deben proporcionar oportunidades para que los docentes puedan innovar, intercambiar experiencias y aprender juntos. Esto es lo que supone que la labor primera de los equipos pedagógicos es qué podemos hacer para que nuestros profesores aprendan a hacerlo mejor. Y aprendan a hacerlo mejor no solo por expertos externos que vengan, sino también aprendan a hacerlo mejor dentro del propio centro escolar, ¿no? Aprendiendo unos de otros. Y en determinados casos acudir a, por llamarlo así, insumos externos que puedan potenciar aquello que queremos llevar a cabo. Hacer de la escuela una comunidad de aprendizaje supone rediseñar, esto llamábamos antes en liderazgo escolar exitoso, rediseñar la organización en su estructura y cultura escolar para que puedan incrementar, en lugar de inhibir, el aprendizaje de la organización. Dice Richard Elmore, que por cierto ha estado con Santiago Rincón Gallardo, con otros varias veces en México, y que desgraciadamente murió. Se trata de forzar para trabajar juntos. Si cada uno permanece aislado en su aula, sin espacio y tiempo para compartir, entonces podemos predicar mucho que hay que colaborar y aprender de otros, pero no se están creando condiciones para que así sea. De ahí ese tema de forzar, rediseñando los cambios para que sea posible ese aprender unos de otros. Y es una tarea también del liderazgo pedagógico y de los equipos directivos. Por tanto, no podemos esperar la mejora solo de cursos externos. Esas perspectivas abogan por la primera mejora, tiene que venir de la propia comunidad de práctica compartiendo esos datos. Las escuelas como espacios de aprendizaje suponen mejorar el capital profesional con el que cuenta. Esta palabra, capital profesional, que han empleado Andy Hargrave y Michael Fulham en un texto, supone que una escuela tiene un conjunto de buenos profesores, otros que saben menos, unos que lo hacen mejor, unos que tienen unas competencias y otras. Ese es el capital profesional con el que cuenta. Y podemos mejorar ese capital profesional de cada docente, ¿no? Se puede ver incrementado si abrimos espacios para aprender unos de otros, entre docentes, con otros agentes y con otras instancias educativas. El cambio y la mejora educativa, entonces, requiere centrarse en eso. Si queremos mejorar la escuela, será mejorando la capacidad que tienen, el capital profesional que tienen como personas, como equipo, muy importante, y como profesión, aquellos con los que contamos. Para ello, supone ese espacio de compartir una visión colectiva, de construir culturas de colaboración, altas expectativas, muy importante la labor de que podemos llegar, que otros que estaban en nuestra situación han llegado, y nosotros, si ponemos los medios, también podemos mejorar, aportando apoyo y recursos para transformar la educación que estamos ofreciendo a nuestros alumnos. Esto supone, con esta figura que varias veces he puesto, supone un poco hacer de nuestra escuela, de nuestro centro, una organización para el aprendizaje. Una organización para el aprendizaje porque, por una parte, esta figura, en esta esquina, rediseñamos, y de ahí el espacio de autonomía que se reclama por parte del liderazgo de los equipos directivos, rediseñar la escuela en torno a proyectos comunes, a trabajo conjunto, a intercambios de experiencias. Por otro lado, eso con un apoyo externo, pero también con el liderazgo pedagógico de la dirección, para crear y mejorar la capacidad que tiene nuestro centro para los aprendizajes del alumnado, creando una comunidad o construyendo progresivamente una comunidad de aprendizaje profesional. ¿Verdad? Que, como después me referiré brevemente, eso cuesta su tiempo cuando partimos, bueno, en que la gramática básica de la escuela pues es un profesor, su aula y su grupo, y romper esas dimensiones pues cuesta,
pero aquellos que lo han ido haciendo han visto las posibilidades, ¿no?, de compartir ese buen saber hacer con otros, y más cercano aún en el liderazgo docente, que después, por cierto, tienen ustedes una conferencia, la Frida Díaz Barriga, más el liderazgo docente en el aula, y en el aula supone que por parte de los equipos, de aquellos que comparten una misma materia, una planificación y mejora basada en datos, más cercano a ese propio aprendizaje, y, por supuesto, ese liderazgo docente se basa en unas metodologías y en unos procesos que funcionan, que muestran una enseñanza eficaz. Pasando de esta figura, entonces, vamos caminando a hacer de cada escuela, de cada centro educativo, una comunidad centrada en el aprendizaje. Parece que eso es obvio, las escuelas están para que los alumnos aprendan, pero ya no es tan obvio que eso no se va a suceder si no se, por decirlo así, se construyen como espacios para que el propio profesorado aprenda. La escuela, también lo decía Richard Elmore, en su estructura básica, pues es un espacio de aula aislada con su grupo, su materia, su profesor, y desde esas coordenadas romper ese tipo de gramática básica, nunca mejor dicho, de estructura básica, supone pues todo un reto que hay que hacer poco a poco, ¿no? De ahí que hacer de las escuelas comunidades profesionales de aprendizaje se ha convertido en una nueva ortodoxia, el camino para el cambio educativo y una ruta segura para la mejora. Por eso que señalábamos antes, que además es una cierta verdad, yo creo que incontrovertida, si las escuelas están para que los alumnos aprendan y aprendan bien aquello para lo que están diseñadas, eso no se va a hacer si los propios docentes no, por decirlo así, mejoran, aprenden a hacerlo mejor. Al servicio de ese incremento de profesionalidad y, por tanto, de la enseñanza y del aprendizaje, se pone, eso es lo que significa el liderazgo pedagógico, no solo el gobierno, la dirección, los equipos directivos, las estructuras de apoyo o de asesoramiento, cada día más, y en la pandemia así se ha mostrado, las otras escuelas, y tú cómo lo haces, ¿no? Y buenas prácticas que se hayan dado estableciendo esas redes entre escuelas. Una comunidad profesional de aprendizaje, y voy a entrar en esta otra idea, supone un liderazgo compartido, y un liderazgo compartido justamente porque es una comunidad. Y al ser una comunidad, se potencia el liderazgo del profesorado, va en paralelo a construir esas comunidades de aprendizaje profesional efectivas, que ya no da lugar a un profesor que está interviniendo en un espacio privado, sino que ese espacio se ha convertido en compartido y, por tanto, la tarea es conjunta, es tú cómo lo haces, ¿no? Desarrollar, por tanto, la propia capacidad de liderazgo de los demás. Cada uno tiene sus experiencias en las cuales, cuando vivía en ese espacio aislado del aula, pues a veces sentía una cierta angustia de no poder resolver un conjunto de dificultades que tenía, de convivencia, de atención de los alumnos, de cómo crear unas mejores situaciones de aprendizaje, y cuando las compartió con otros, justamente, además de aprender, pues un poco compartió los problemas y las posibles soluciones. Incluso, pues eso, ¿te importa que mañana vaya a tu aula para que tengo libre para ver cómo tú lo desarrollas? Ese compartir las buenas prácticas, sin construir un sentido de comunidad, decía yo ahí, que valora el aprendizaje, poco lejos podemos ir con el liderazgo. Esto exige que los profesores tengan un papel más profesional, con funciones de liderazgo en sus respectivas áreas, según esté organizada la escuela, en departamentos y en ámbitos en los que la organización como conjunto aprende. Decía, por tanto, se precisa un liderazgo docente, y se ha convertido en un lema en inglés, el teacher leadership, y no solo de los equipos directivos, del principal, y
en último extremo, incluso se diría, aunque parezca paradójico, más que depender los profesores, desde esta perspectiva, los docentes, de un líder, es el líder el que depende de ellos, porque si no logra implicarlo, etcétera, poco lejos puede ir, ¿no? En esos propósitos comunes. En una buena reflexión que decía Elmore, que digo, ha estado asesorando las redes de tutoría y de comunidades en México. El liderazgo distribuido no significa, como ustedes pueden ver ahí, que nadie es responsable por el desempeño general de la organización. Más bien implica que la función de los líderes directivos consiste justamente principalmente en desarrollar las competencias y conocimientos de las personas en la organización, creando una cultura común en cuanto a expectativas relacionadas con la utilización de dichas competencias y conocimientos, generando una relación productiva entre las diferentes partes y responsabilizando a las personas por sus contribuciones en el resultado colectivo. Una buena comprensión de ese liderazgo distribuido, que no significa que ya la dirección, etcétera, no tengan responsabilidad. La responsabilidad es compartida. Y si así es, el liderazgo pedagógico se juega en reconstruir, porque ahora mismo no las tenemos o no las tenemos hasta el punto que quisiéramos, las escuelas como espacios de trabajo compartido. Reconstruir, rediseñar, reestructurar lugares y espacios que han estado atrapados por la burocracia, la hora, el timbre, el cambio de asignatura, de profesor, de alumno, el trabajo individualista, por un trabajo en colaboración, no es en efecto una tarea fácil, pero para no quedar como un discurso, eso que yo hablaba, tenemos que colaborar más. El núcleo de la propuesta se juega en construir las estructuras y contextos, tiempos, espacios, tareas, propósitos compartidos que apoyen, promuevan, como decía Elmore, estoy casi citándolo, y fuercen las prácticas educativas que deseamos. Además, sentirse mejor con un crecimiento como profesionales docentes, esto es importante también. Antes no sabía llevar mi aula, no sabía tal, y ahora he aprendido del compañero que lo mejor es comenzar haciendo ese sentirse más seguro, sentirse emocionalmente y con un mayor bienestar como docente, requiere un reconocimiento por los colegas, por la comunidad y por la propia administración educacional. Por tanto, se trata, al organizar las escuelas para que los docentes aprendan a hacerlo mejor, ahí se juega una parte muy importante del liderazgo pedagógico, porque como sabemos, no es el líder el que directamente mejora la acción educativa de los alumnos, sino que obviamente eso no depende de mí, nos dicen, depende de los docentes. Y si depende de los docentes, ¿qué hacemos para que los docentes aprendan a hacerlo mejor, ¿no? En lugar entonces de predicarlo, crear esas condiciones organizativas que lo hagan posible en la redefinición de papeles que hasta ahora hemos tenido, de condiciones de trabajo, que ya sea a veces difícil porque no hay tiempo para esos tiempos reconocidos por parte de la propia administración que debemos reclamar para esos tiempos comunes, digo, para esos trabajos compartidos, de aprender unos de otros, de ver cómo otros lo hacen. No se van a alterar los modos habituales, sin eso, habituales de hacer. Reconstruir entonces los tiempos, la estructura y las condiciones, ahí se juega una parte muy importante del liderazgo pedagógico, que a veces incluso tendrá que demostrarle a la propia administración cómo organizando de este otro modo, que no es el habitual o el que estaba del todo permitido, las cosas funcionan mejor. El liderazgo, entonces, se convierte en algo distribuido, como ustedes pueden ver por lo que estamos aquí diciendo, en una escuela que se configura como una comunidad de aprendizaje profesional y se convierte en un factor crítico en la mejora de los aprendizajes. Una escuela como una comunidad de aprendizaje requiere, nunca mejor dicho, distribuir, compartir, dispersar las tareas dinamizadoras en el conjunto del profesorado, los buenos directivos que practican este liderazgo. Esto no depende solo de mí, depende de esto, de las diferentes unidades
que ahora ya funcionan con confianza, de un modo, habiendo empoderado y dándole capacidad, funcionan y dirigen, mueven a la propia organización. Los líderes formales, entonces, y esto es una línea de acción del liderazgo pedagógico, por parte de los docentes, reclamarla, deben de crear ambientes que favorezcan el aprendizaje y la implicación de los que trabajan en la escuela. La clave, por tanto, está en cómo crear un ambiente para que los docentes aprendan unos de otros entre sí y mejoren la propia acción del centro. El problema de hacer de la escuela, y ahora en el tiempo que vamos a tener, pueden ustedes plantear cuestiones, de hacer de la escuela una comunidad que aprende. Al fin y al cabo, el liderazgo consiste, siguiendo el Moore, esencialmente en crear, alimentar y desarrollar la capacidad de los docentes y de los estudiantes para que se involucren en un buen aprendizaje. Ese es el propio liderazgo pedagógico, porque una dirección, en el sentido de gobierno, que es el que tiene las ideas y las impone, liderazgo justamente en un buen sentido, como dice Spillane, es uno de los teóricos más potentes del liderazgo distribuido. En un sentido fuerte significa no que gobierna, sino que comparte las tareas con otros. En sí mismo el liderazgo es distribuido. Se trata entonces de cómo transformar la cultura de la profesión docente. En un libro que en su momento la SEP tradujo y editó, se llamaba En busca de la utopía, hablaban de cómo transformar la gramática, las reglas que hasta ahora han gobernado la escuela, de un aula, una materia, un profesor, un grupo de alumnos, una hora, ¿no? Para cambiar ese tipo de cultura de las relaciones profesionales, de modo que sea posible poco a poco acercarse, y es una idea que tiene que sacar a través de hoy, de los talleres, del propio liderazgo docente, etcétera, de una comunidad que aprende. Estas ideas también de organizaciones que aprenden las hemos trasladado y tienen al final una conferencia sobre el tema de organizaciones en general que aprenden, que crecen, que se desarrollan, aunque, y digo que no son organizaciones propiamente escolares, pero la escuela también es una organización que busca la excelencia educativa y hemos de aprender otro tipo de organizaciones para saber en los tiempos actuales cómo las organizaciones se desarrollan, crecen, etcétera, ¿no? Aprenden a hacerlo mejor, conjuntamente. No toda la escuela como comunidad cabe comenzar, este es un poco el tema, por equipos directivos, por equipos educativos. Primero, hay equipos educativos, lo conoce cada dirección escolar, equipos en los cuales es poco posible ahora mismo por, en fin, conflictos que se dan, pero cabe comenzar por otros, por departamentos, por ciclos, y así ir avanzando a toda la escuela. Es incrementar el capital profesional que señalaba al principio, con que cuenta cada escuela, se puede ver incrementado cuando forman una comunidad profesional. La perspectiva esta de liderazgo compartido, distribuido, es justamente aquella que sitúa la mejora a nivel de cada escuela. Es verdad que en cada escuela no sabemos hacerlo todo, pero sí sabemos que hay docentes que determinadas prácticas aprenden a hacerlo mejor de otras. Como los médicos aprenden unos de otros viendo otro cómo lo hace, hemos de habilitar espacios en los cuales unos docentes visiten a otros en un clima de confianza en su aula y aprendan cómo hacerlo. En esta perspectiva que a veces nos asombró de cómo los países orientales, Corea, Japón, se ponían en la cabeza en las comparaciones internacionales de PISA, se planteó ¿y cómo lo hacen? Uno de ellos era aprender unos de otros. El mejor docente daba una clase, no para los alumnos, sino para sus propios compañeros, y discutían por qué lo ha hecho de este modo, lo ha hecho de otro, yo lo hago de esta perspectiva. Esto es habilitar espacio y tiempo para aprender en la propia escuela, o ese docente
se trae de otras escuelas que saben hacerlo mejor, lo cual pues un poco incrementa su sentido de profesionalidad en nuestra escuela. Bien, y por último, se trata de cómo incrementar la dimensión comunitaria. Liderazgo distribuido no se limita a la propia escuela o a redes de tutoría o a redes entre escuelas, sino también, y así se ha mostrado en la propia, eso que hemos sufrido de la pandemia, incrementar el capital social comunitario que suelen contar los centros escolares. Se trata de desarrollar acciones paralelas. La escuela recibe a los alumnos, pero tiene graves déficits que provienen del medio social en el que nos movemos y no limitada a ese medio escolar, y renovar desde esta perspectiva el tejido social de las escuelas, movilizar a la sociedad civil en una educación para todos, esta otra dimensión del propio liderazgo pedagógico, por tanto, ampliar las redes de influencia y de oportunidades mediante las interacciones sociales. En fin, como decía en este trabajo que estaba antes empleando Hargrave y Fulham, necesitamos mucho más capital social en nuestras escuelas, de colega a colega, esto que acabamos de comentar, pero también entre escuelas, redes entre escuelas y con la propia comunidad local. La mejora se juega entonces en esa perspectiva del capital social. Cuando vinimos aquí, cada uno, dice un director, actuábamos por nuestra cuenta. Ahora una directora. Ahora hemos ido estableciendo esos espacios comunes de trabajo compartido en la escuela, especial ahí una, de redes entre escuelas. Ese aprendizaje no lo tenemos todos, saber hacer, el buen saber, y es muy importante que la propia equipo directivo con capacidad de liderazgo sepan dónde hay buenas prácticas para que las traigan a nuestro centro, y en una dimensión comunitaria más allá de la propia escuela. Eso lo hemos aprendido durante la pandemia, en este libro que hemos editado en la Universidad de Granada, pero que es iberoamericano, por eso pone ahí la figura remando juntos, y todos los países iberoamericanos tienen algún trabajo, en el caso de México, Santiago Rincón Gallardo, sobre cómo se ha aprendido durante la pandemia y qué se ha aprendido desde la perspectiva del liderazgo educativo en tiempos de crisis. Así lo reafirma, ¿no? Es aquellos que han logrado crear redes entre escuelas, aprender de otros, etcétera, los que mejor han sorteado, ¿no?, con la familia, la implicación de la familia, cuando no se daba la implicación local para que se dé, etcétera, las que mejor han sorteado la propia crisis. Fernando Reimers, que como saben, gran personalidad, que aunque está en Harvard, tantas relaciones con México y con Iberoamérica, y es uno de los que mejor, a veces lo he puesto como ejemplo, se ha implicado durante este periodo, dejando otras tareas de la pandemia para ver qué podían hacer apoyando a las escuelas, y ha escrito diferentes libros y trabajos. En este, que además se puede coger libremente en Internet, sobre esto, qué se ha aprendido durante la pandemia y qué se ha aprendido para reconstruir una educación mejor. Como ustedes ven, en la parte final señala que lo que hemos aprendido es una enseñanza. Las escuelas que mejor han funcionado han sido aquellas que han logrado incrementar la capacidad. Incrementar la capacidad porque han desarrollado la capacidad de las escuelas, rediseñando, alineando, dice él, y estos son títulos de pequeños capítulos, alineando pequeñas enseñanzas o conclusiones, alineando los roles y las responsabilidades del personal de la escuela para que apoyen un enfoque integral de desarrollo del estudiantado. En segundo lugar, desarrollar la capacidad del profesorado, lo que acabamos de señalar aquí, de los líderes y del personal de la escuela, por medio de un desarrollo profesional, docente y comunidades de aprendizaje. Esto lo sabíamos, pero lo curioso es que ahora lo hemos aprendido mejor con motivo del cierre de las escuelas, del trabajo en casa y en fin, de la experiencia del COVID-19.
A su vez, crear alianzas entre escuelas y otras organizaciones. Las escuelas han tenido que acudir, ¿y tú cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has resuelto? Aprender de otras escuelas, de otros líderes. Y, por supuesto, cuidar, solos no podemos, y hay que comunicarse con la familia, con los cuidadores, desarrollar habilidades para apoyar la educación de los niños y niñas en casa, ¿no? En último extremo, cómo construir redes escolares. Esta perspectiva, que decíamos, la sabíamos, pero ahora con la pandemia se ha reafirmado aún, en la que hemos querido poner de manifiesto. En fin, es el momento del diálogo. Por mi parte, gracias. Entonces quitamos la presentación y compartimos las diferentes cuestiones por parte de alguien que la guía, ¿no? Muchas gracias, doctor Antonio Bolívar. Pues hemos escuchado su participación, se nos ha hecho, la verdad, corta por la cantidad de reflexiones que podemos atesorar y podemos entusiasmarnos para llevar a la práctica este liderazgo pedagógico que hoy en día debe prevalecer en las escuelas para responder a las necesidades, pues, de los mismos estudiantes, de la comunidad, cómo incrementar ese capital profesional que tenemos las escuelas, cómo también llevarlo al capital social, haciendo intervenir a los demás, a la comunidad en la que participamos, y cómo, pues, este liderazgo pedagógico viene a hacer un cambio en el paradigma del líder tradicional en los centros escolares, en la cual, pues, hace partícipes a todos de las responsabilidades del cumplimiento de las metas, del conocimiento de antemano de ellas, y como lo mencionaba usted, no significa que nadie se hace responsable de ello, ¿verdad? Sino que más bien la dirección del centro escolar hace partícipes a todos, y de una forma u otra todos debemos responder a esas metas, a esas acciones, y es un líder que guía, que dirige y que comparte, pues, su función de liderazgo con los demás, con todos, para la mejora escolar. Vamos a dar tiempo para algunas preguntas o comentarios. Por favor, Liliana, vamos a ver, aquí quienes tenemos. Liliana González Escobar, por favor, si puede tomar la palabra. Sí, Liliana. Bueno, pasamos a otra persona que está levantando su mano, el maestro Mario Salcedo Leal. Sí, muchas gracias. Buenos días. ¿Sí me escucho? Sí. Ok, gracias. Muchas gracias por este evento, ¿verdad? Y a usted, doctor Antonio Bolívar, por su gran participación y conferencia que nos ha brindado. La verdad, muy ilustrativo y la verdad de mucho conocimiento. Tengo una cuestión nada más para puntualizar algo, doctor, a ver si usted nos apoya. Para alcanzar un liderazgo pedagógico compartido, pues implica la participación de ciertas partes involucradas o interesadas en que se desarrolle esto. ¿En qué proporción estaríamos nosotros, desde su punto de vista, como sociedad, como gobierno, instituciones, empresas y comunidad, para alcanzar este liderazgo compartido? O sea, ¿cómo serían esas participaciones de estas partes involucradas dentro del liderazgo? Sí. Que, por cierto, el liderazgo pedagógico no concierne, esto es lo que hemos querido desarrollar y luego lo van a ver en el programa que se ha diseñado, a los directivos, concierne a todos, ¿no? Cada uno tenemos que tomar nuestra parte, ¿no? Y debemos reclamar nuestro propio espacio de autonomía. Yo, con motivo y estaba asesorando a la SEP en ese momento, ese texto de la escuela en el centro, un nuevo esquema, y yo decía entre mí ya, pero en un sistema tan centralizado como ha sido el mexicano, pues esto choca un poco, ¿no? Desde esta perspectiva. Entonces tenemos que dar pasos
en esa dirección de, por una parte, reclamar el propio espacio de autonomía. Esto se sabe. Si hemos vivido con que lo mejor era normas homogéneas para todos, que algo funcionaba bien y así se veía desde la propia administración o desde las propias SEP o desde los propios estados, como algo funciona bien si cumple legalmente lo que había, eso está desmentido en todos los lugares. Ahora, en otros tiempos funcionó por la propia práctica. Los contextos son complejos, los alumnados también, los lugares en los que se desarrolla y los propios docentes con que contamos, y desarrollar de modo homogéneo para todos no funciona. Eso es así. ¿Y entonces qué cabe? Pues cabe desde esta perspectiva, y eso es lo que hemos querido, reclamar nuestro propio espacio de autonomía, de confianza. La confianza no es para, un poco para, hazlo por tu cuenta, pero para que funcione bien. Sucede, como decía alguien, como un padre con su hijo. Te doy confianza, pero cuando no funciona bien, la confianza la has perdido, ¿no? Para empoderar a otros, etcétera. Es decir, tenemos que luchar con ese espacio de homogeneidad, de depender que la nueva normativa, la nueva reforma, el nuevo cambio, el nuevo currículo nos va a resolver los problemas para retomar las condiciones en las que estamos. Este es nuestro espacio de trabajo. ¿Qué podemos hacer para desarrollarlo mejor? Y como yo digo, no solo para los alumnos, sino también para sentirnos mejor como profesionales, ¿no? En lugar de vivir con espacios angustiados cuando se sale del aula, porque no se ha sentido a gusto compartir esos problemas, y eso que sucede da lugar, cuando se hace, a sentirse, por decirlo así, apoyado emocionalmente también por parte de los demás, etc. Pero es verdad, partimos de unas condiciones en las cuales el espacio ha sido muy homogéneo y hemos de, por decirlo así, romperlo. Gracias por esa cuestión. Gracias a usted, doctor. Ok, muchas gracias, doctor Antonio Bolívar. Tenemos otra pregunta de parte de la maestra Zenaida Salido. ¿O comentario? Sí, pues es comentario más que nada. Y primero agradecer a nuestro conferencista. Muchas gracias y estuve muy atenta a su conferencia. Y me da mucho gusto constatar que esta escuela, el CEBETA 197, ya está inmersa en todo eso que usted comparte, o sea, ya está poniendo en práctica todo esto, y una prueba pues es este congreso abierto a toda la comunidad, abierto incluso hasta niveles internacionales. Es una posibilidad y una oportunidad que todos los planteles de todo el país se tengan, pues, de escucharlo a usted, que está tan lejos, pero la maravilla de hoy día de la tecnología, ¿no? Entonces me emociona mucho porque tengo como alrededor de 9 años siguiendo muy de cerca esta escuela desde que mi hijo estudiaba acá, y he visto el desarrollo y la evolución, y veo cómo ha ido incorporando todo lo que usted manejó. O sea, felicitaciones amplias para los directivos, que sé que son los pilares, la maestra Clarisa, una líder innata y con mucha vocación de servicio. Muchas felicidades, Clarisa, y a todo tu personal, porque sé que uno de los objetivos de ella es precisamente eso, ir sumando voluntades, ir sumando compromisos, ir creando esa comunidad para que cada quien con sus talentos se potencie pues los resultados. Entonces, la verdad me da mucho gusto estar aquí esta mañana, constatar que esta escuela por algo tiene el nivel que tiene. Quiero decirle que pues ahorita yo estoy trabajando aquí en administración pública, ¿no? Entonces estoy como regidora de Educación y Cultura, y esta escuela es puntera en esta comunidad. Y aquí está un ejemplo, o sea, promoviendo este tipo de eventos, contactándose con gente valiosa que está en otro continente, con miras a compartir esta visión de que la escuela sea lo mejor. Yo soy maestra jubilada, entonces me apasiona todo esto. Y estos 3 puntitos ya para terminar, dice, proyectos comunes, trabajo conjunto, intercambio de experiencias. Sobre todo eso último, yo constaté cuando trabajaba, el intercambio de experiencias, que es bien valioso. Es sumamente enriquecedor, y dejar los egos a un lado y tener la humildad de yo aprender, y todos somos alumnos y maestros, intercambiamos roles, pues entonces eso de tener esa apertura, dejar el miedo a que un maestro entre en mi aula y ver cómo yo estoy impartiendo mis clases y ver que me comparta lo que a él le funciona, pues esa es una invitación, que tengamos esa humildad y esa apertura.
se necesita valor, porque a veces nos gana la inseguridad, es decir, ¿cómo alguien va a ver mi trabajo? Pero no, o sea, es bien enriquecedor y pues enhorabuena y muchísimas gracias y felicito ampliamente a esta institución por todas estas actividades. Gracias. Ya. Yo por mi parte igualmente, y máxime cuando la maestra representante de la comunidad local, ¿no? Y desde esas coordenadas evidencia cómo estamos llamados, nunca mejor dicho, por la buena educación de nuestros alumnos y la buena preparación, llamados a trabajar en común, ¿no? El liderazgo pedagógico se juega, y me importa que lo haya subrayado, una directora, un director no sabe de química, de algo técnico que no funciona, de las matemáticas que no se llevan suficientemente bien. Entonces, cuando promueve ese intercambio de experiencias, lo que él hace es detectar dónde hay buenas prácticas en su escuela o en otras escuelas para que vengan aquí y lo muestren a otros cómo eso se realiza. Ese es el verdadero liderazgo pedagógico, porque él no tiene él o ella no tienen todas las capacidades posibles, pero sí puede poner los medios para que eso se realice. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a un último comentario de Oscar Rivas, o pregunta: ¿desde dónde nos visitas, Oscar Rivas? ¿Dónde te encuentras, Antel? Sí, buenos días. Pues fíjate que curiosamente estoy en el estado de Sonora, yo también. Y me dio muy buena, se me hizo muy bien, muy grata sorpresa saber que en Ciudad Obregón están ahí ustedes, ¿no? Y de hecho yo viví cerca del Cebeta, fíjate, en algún momento de mi vida. Me da mucho gusto, me deshago en elogios para esta calidad de conferencia que hemos tenido. Y precisamente yo hace 2 o 3 meses tuve un diplomado en práctica y colaboración ciudadana que está implementando la COSFAC, que se los recomiendo ampliamente a todos, donde varias de las lecturas eran del maestro Bolívar y que pues la verdad son bastante novedosas, ¿no? Así como que te abren la mente. Nada más que yo ahorita precisamente estoy tratando de trascender el encerramiento que tenemos los docentes en el aula para llevar a los jóvenes a interactuar con su comunidad, ¿no? Y de hecho ya tengo mapeados algunos espacios de la ciudad donde podemos hacer intervenciones, y ahorita pues muchas intervenciones son del orden de la ecología, ¿verdad? El detalle es que yo me enfrento con el problema de que nuestra escuela no tiene camiones, autobuses para llevar a los alumnos. Entonces, la logística ahí se complica, ¿verdad? No sé qué experiencias ha observado el maestro Bolívar en otros países, o en la misma España, o en México, o el acercamiento ahí que tenga con las autoridades, que es muy importante tener un sistema de logística que nos permita movilizar a todas esas horas hombre que tenemos, ¿no? O sea, todo ese potencial que tienen los jóvenes de colaborar con su comunidad, pero ese es el pequeño gran problema, el eslabón que tenemos que eficientar, ¿verdad? Que tenemos que construir para llevarlos a in situ, ¿no? Y pues bueno, tenía otra, pero ya con que me responda esta me doy por bien servido. Sale, gracias. Gracias, Oscar. En efecto, me importa subrayar lo que acabas de apuntar en ese intercambio de experiencias y de apoyo y de apertura, no solo de los docentes, sino fundamentalmente también de los alumnos. La escuela está para ellos. Y determinadas experiencias, cuantas ha habido, de aprendizaje, servicio, de aprender y ayudar a otros, ¿no? Se muestran como un espacio de aprendizaje mejor aún que interno en el aula, ¿no? Máxime en esta perspectiva que señala de los objetivos de desarrollo sostenible. Es digamos, un problema en el que tenemos que educar de primer orden a las generaciones, y eso no se puede ver dentro del aula, sino fuera. Bueno, cada uno está en su contexto, y como señalaba, los medios de transporte, a veces las responsabilidades que se asumen, si sucede algo, mala experiencia que ha habido en eso, pero en el contexto en el que cada uno está, cómo acudir, y desde esa perspectiva convencer es también liderazgo a las autoridades locales para que puedan poner los medios para ese traslado que señalaba, para implicarse en determinadas actividades fuera de la escuela por parte de los
alumnos para tener esos aprendizajes. Gracias. Sí, así es, doctor Bolívar. Lo que mencionaba usted en su conferencia, ese capital social que hace involucrar también a las instancias, en este caso gubernamentales y representadas, por ejemplo, con la maestra Zenaida Salido, que es presidenta de la Comisión de Educación y Cultura en el municipio de Cajeme. Es importante que gente como ella, padres de familia, estudiantes, participen en este caso de estos foros y del liderazgo también en el centro escolar, ¿verdad? Como capital social utilizarlo y en ese caso beneficiar a las escuelas pues con los medios materiales, la infraestructura necesaria para poder alcanzar las metas, ¿no? Y el aprendizaje. Así que de alguna manera, doctor Bolívar, a través de su conferencia, que a todos creo nos ha parecido excelente como apertura de este congreso, usted dentro de su charla ha mencionado aspectos como el aprendizaje servicio, como las comunidades profesionales de aprendizaje que vamos a tener más adelante dentro de este mismo congreso, estas temáticas. Actualmente en el nivel medio superior estamos experimentando un cambio en el nuevo marco curricular común que incluye todos estos conceptos. Fue algo de lo que nos motivó para realizar esta temática. Creo que estamos en el momento preciso para agosto de 2023, en este ciclo escolar que va a comenzar en agosto. Ya estaremos involucrados plenamente en este nuevo marco curricular común que incluye toda esta temática, el liderazgo pedagógico compartido, el liderazgo pedagógico en el aula, que más adelante tendremos con la doctora Frida, las comunidades de aprendizaje. Bueno, en fin, creo que está muy enriquecido y que usted ha dado un prefacio excelente para este congreso académico y lo que vamos a tener más adelante. Ojalá pueda quedarse con nosotros escuchando todo lo que vamos a tener. Y cedo la palabra a la maestra compañera del CEBETA 197, Luz Marina Navarro Araujo, para que nos presente un reconocimiento que tenemos para usted, doctor. Muy buenos días. Agradecemos infinitamente al doctor Antonio Bolívar, que sin duda alguna el haber escuchado su conferencia, doctor, pues nos ha hecho reconocer la gran importancia que tiene el liderazgo compartido para que todos podamos lograr una educación de éxito y sobre todo de calidad. A continuación, y a nombre de nuestra institución, quiero hacer mención de un reconocimiento para usted por haber compartido con nosotros su conocimiento, su experiencia y sobre todo lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 197, José María Leiva Pérez Cajeme, Providencia, Cajeme, Sonora, otorga el presente reconocimiento al doctor Antonio Bolívar Botín por su destacada participación impartiendo la conferencia magistral Liderazgo Pedagógico Compartido y Mejora de la Institución Escolar en el cuarto Congreso Académico de Educación Media Superior, CEBETA 197, Liderazgo Pedagógico para la Excelencia Educativa, Providencia, Cajeme, Sonora, a 2 de febrero del 2023, y firma al calce la anfitriona de este congreso, la maestra Clarisa Márquez Valenzuela. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación y por poder participar.